Vale, esto lo vamos a saltar porque seguramente me... Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Nos presentan a un tío llamado Snake que después le cambian el nombre clave a Raiden. De momento te siguen haciendo ver que este es Snake. Obviamente no tiene ni la misma voz. Le cambian el nombre en clave y ya veremos. The texture isn't far removed. Entramos en... ¿Cómo se llamaba esto, tío? En un muelle petrolífero, creo que era. Y... entrando por el mar. Estilo Metal Gear Solid 1. Bueno, pues eso, estilo Metal Gear. A ver qué me dan. Algo me han dado, ¿eh? Lo que no me han dado son armas. Aquí hay algo. Bueno, pues eso. Nos metimos en una base petrolífera en el mar. En el cual nos dimos cuenta de que alguien ya había entrado antes que nosotros. Y aquí no se estaba poniendo casi nada de resistencia. O sea, es como una imitación al primero, pero sin ser el primero, ¿sabes? Porque en el primero obviamente hay gente, te infiltras tú de tu propia cuenta, rompes tú las verjas, o sea, lo rompes en una cinemática, ¿no? Pero que lo haces todo tú. Aquí ya como que se encuentra un poco con las cosas ya hechas. Me vi un vídeo, no me acuerdo de quién era. No sé si era de Dayo. Muy bueno. Obviamente yo me sé mucho lore ya. Era un vídeo muy bueno sobre este juego. Os lo recomiendo, la verdad. Vale, creo que ya he pillado la manera de... Cerramos. Ya veis que el pelo es blanco. O sea, obviamente no somos Snake. Para que la gente que aún dude, de decir que no dudéis tanto. No, quiero ver si... No, aquí no hay nada. Bueno, que ya cogí lo que me dejaban coger. Vámonos. No tengo armas, para empezar. Se acaba de despertar. O sea que alguien ya lo ha dormido previamente. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment is Russian-made. Must be a Gurlukovich man. Como siempre, cuando hablen me quedaré callado. A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal. An arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Vuelven a estar aquí los rusos, ¿eh? O sea, no nos vamos a quitar de encima. Tengo unas putillas, de verdad, tengo unas ganas de jugar este juego. O sea, lo estoy jugando, pero me refiero que tengo unas ganas de pasármelo, tío. No tengo... Hostia, no tengo radar. ¿Por qué? Ahí alguien se ha ido, pero no se le ha visto. ¿Será Snake? Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID.
But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator, a node. Did you say nerd? Not nerd, node. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then Big what? Shell. Pull up the Sí, map ¿cómo of se the llama? structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. O sea, el triángulo. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Vale. Básicamente que me tengo que meter en esos ordenadores. Para poder tener el radar. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. ¿De la caja? ¿De qué caja? No hay nada. Y no hay nada. A ver. Eso me va a tener que pasar siempre. A ver, Paul. Enter. Pum. Del 3. ¿Con este tengo que guardar aquí siempre? No jodas. Espero que no. Bueno, lo que llevamos hasta ahora. Joder, qué pesadilla, coño. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions.
The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside proprietary frequency for saves, and an analyst to work Vale, on the sí que data puedo too. guardar. Jack, Joder. is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it No in paran VR. de... If there's a crucial tactical detail de that mencionar case Shadow taught us, Moses, it was the el power juego. of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose, You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the Que mission. son parejas, supongo. And because of that, I will be monitoring Tiene la and pinta. keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, Espero. if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack, what? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Te he dicho que le llames Raiden, no Jack. Tú se van a despertar, ¿eh? Qué pesados, déjame jugar. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the lookout. Vale. Supongo que no vendrán hasta aquí. Bajo el ascensor. Vale. Pues eso, que empezamos en Big Shell, una plataforma petrolífera creo que era, donde se supone que tienen guardado al... O sea, tienen aquí al presidente y no sé qué. Como en el primer juego. Tengo que salvarlos. Y tengo que intentar... ¿Cómo se dice? Return to your positions. Stay sharp. Tengo que intentar que no...
cómo se dice, tío. Que tengo que intentar desmantelar. Hostia, me pillan, Bueno, que tengo que intentar desmantelar a esos terroristas. No tengo que dejarle que se salga con la suya, básicamente. Así que nada, hay que intentarlo. Bastante fácil. Y menciono mucho Sadomosis. La verdad es que el principio es un poco bastante parecido. De hecho, hasta esto, hasta la subida en ascensor, quitándose el casco y todo, o sea, es estilo. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? A ver, que nos expliquen un poco cómo funciona el mapa. The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. Se supone que se So tiene the que ver whole algo. thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Porque no se ve una mierda, First, get to a node. Log into the network. Got it. Vale, necesito conectarme al nodo. Perfecto. Ya estoy aquí. Bandaje. Vale, si me pongo aquí me resbalo y me caigo. Y creo que había una manera que si mirabas hacia arriba, creo que te podían llegar a cagar encima. ¿Puede ser? Creo que había una manera de que te cagaran encima. Vale, tengo que coger la M9 primero. Mira, ¿ves? Me cagaron encima. Pues eso, que me han cagado en la cara. ¿Esto? Uf, no. Vale, ahí hay una reja rota. Y esto tampoco. Pues me tendré que meter por aquella. Guay. A ver. Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Vale. Crouch down using the crawl button. Then push the left analog stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. Venga. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Venga. ¿Eso podía en el otro? Creo que no. Cuando gateaba en el otro no se podía utilizar el arma. ¡Joder! Kojima, SEAL déjame Team jugar, 10 tío. is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us.
You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Vamos, que estoy solo. Como siempre. Me ha dicho que estoy solo. Que me las apañe. Que nadie me va a ayudar, que no tengo nadie que me... Qué raro. Y aquí me quedo. No, pensaba que podía hacer algo ahí, pero no, claramente no. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Iba a mirar el tejado. Vale, ahí está el nodo. Me tengo que conectar allí. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Got it. Perfecto. Exit. Supongo que eso ya me da el... Así era para la izquierda, ¿no? Claramente. Vale. Aquí hay una cámara, pero supongo que es de por fuera. No hay nada. Y si hay algo. Joder. No tengo ni un puto arma. Y parece que de momento tampoco las puedo conseguir. ¿Esto qué coño es? Antes de nada voy a correr por aquí. Esto se abre. ¿Y hacia dónde voy aquí? No debería ir por aquí, ¿no? ¿O sí? A ver. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it! Cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond.
All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Ve a soporte, ve ahora. O sea que sí que estoy yendo bien. ¿Es normal que no tenga armas aún? Pregunto. There's somebody there. ¿Cómo era? ¿Cómo era para colgarme? A la X no es. ¿Al círculo o acción? Es que no sé qué botón me ha dicho. Vale. Pero se va a mover en algún momento, me voy a caer. Cuidado, que eso suena. Perfecto. Bastante bien, sí señor. Sí señor, sí señor. Sí señor. Perfecto. Esto me recuerda un poco al ninja, ¿no? El pasillo del ninja. Ok. Uy. Están todos muertos. ¿Quién los habrá asesinado? ¿Los podré coger y saquear? No, ¿no? Hombre, en verdad lo debería de poder hacer, porque si yo mato a alguien en este juego, supongo que también... O sea, si yo mato a alguien en este juego, supongo que también... Lo puedo saquear, lo que pasa es que no he matado a nadie. Bueno, sí he matado a varios. ¿Cómo? ¿Qué coño les han tirado? ¿Cuchillas? No, ¿no? ¿Quién es este? Un vampiro. Se lo esquiva dando volteretas. Un bailarín de la... Bastante bien el bailarín, sí, sí, señor. Así se mata con style. Y... por si no fuera suficiente los tajos que le ha pegado ya, pues uno ahí... bien duro. Que este es un tío, que es un vampiro, que le ha salido como unos colmillos antes ahí. Creo que el equipo alfa no te va a responder. Creo que no. Que no te responde. Vaya. ¿En serio no me van a dar ni un puto arma, tío? Puto grado que hace aquí. Hace un frío de la hostia. Vale, que es un vampiro, ¿no?
tío. What are you? Five today. Or rather, 6. Get down! Ese es Raiden, no me jodas. O sea, la puta voz es la misma. O sea, la voz es la misma. Where is he? Este es Snake. Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Mira, el David igual. Them. Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Y ya no está. O sea, primer enemigo pinta bien. Un puto vampiro. Bastante bien. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Snake. Lieutenant junior grade. Ese es Snake. My name is Pliskin. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced, VR, huh? but realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Han hecho como una crítica al primer So juego, you're ¿no? saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with
What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. Eso, y te dices un pitillo. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. Sí. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? Resulta. I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. ¿Qué es la SOCOM o es la tranquilizadora? Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plan's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. 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 Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me.
Maybe I'll find out someday. Ahora que te lo pintan como malo al Snake. Ok. Vale, tengo las Socon, pero yo no quiero las Socon, yo quiero las tranquilizadoras, no quiero matar a nadie. La verdad. No puedo levantarlo, ¿no? Esto es lo que me estás comentando. Por aquí nada. Get, no la tengo, amigo. Vale, vamos a ver una cosa. Hostia, ¿cuál me ha dicho? 141.80. Era 141.80. Hostia, me pasa. Ya empezamos. Sí, He's asleep? Vale, pero ya se me ha memorizado. Yes. Voy a guardar. Rose, quiero guardar. What's up, Jack? What's up, Jack? Vale. Sobreescribimos. Perfecto. Archivo de guardado. Perfecto. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Vale, pues seguimos. No tengo la M9 y me jode que flipas, pero bueno, es lo que hay. Pero es que yo no quiero luchar con esta arma, tío. Yo quiero dormir a la gente, no matarla. Me están disparando a Bam, ¿no? ¿O no? No. ¿Quién es esta? Este es otro grupo. Este es otro miembro del DC. No le da ninguna bala, ¿no? What the hell is that? Repele las balas. Vale. Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Fortune se llama. Vale.
Se oye como si fuera un saco papa. Queen. Bab y Fortune. Dos enemigos. Los dos primeros enemigos que me presentan. Uno esquiva todas las balas y la otra las repele. Y ni las granadas explotan. Bastante bien, o sea que tiene suerte. Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? Que se ha cargado el puente entero. So sorry, my beauties. I'll see you again someday. Nos volverás a ver algún día. Perfecto. Dos enemigos nos han presentado. Bump y Fortune. Recapitulando. Uno. Esquiva balas como si fuera David Bisbal. Y esta directamente las repele y parece que como que tiene suerte, como que las granadas no funcionan con ella. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The President can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation 2? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire, too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Básicamente, su novia le ha dicho, por favor, puedes parar de llorar. Básicamente. Raiden está como que no se cree todo lo que ha pasado, ¿vale? Chaf, granada chaf. Eso es porque algún... Bueno, pues eso. Que tenemos que evitar que destruyan Big Shell para que no contaminen el mar, porque esto es una plataforma petrolífera, por lo cual si la destruyen
tiran petróleo al mar y si tiran petróleo al mar, contaminan. ¿Esto qué es? ¿Un baño? Mira esos reflejos, papá. Flipa, Si me acerco suenan los secamanos. No quería hacer eso, la verdad. Pero vale. Solo quería meterme y coger lo que hubiera aquí. Nada. Nada. Yeah. Joder. Vale, esta la voy a dejar abierta. Por si la consigo pronto me vendré aquí y cogeré las balitas buenas. Vale. Por ahora, perfecto. Aquí no hay nada. Ok, pues nos vamos a ver. Aquí lo mismo. No hay nada. Si hago esto y llamo a Rose. Jack, do you need to save? No. Hang in there. ¿Y si llama al coronel? It's possible the terrorists will attempt to destroy the big shell in retaliation for the SEAL strike. Defuse the bombs before they make that move. The bomb disposal expert is somewhere in Strut C where you currently are. Locate him and request his assistance. ¿Y si llama a Pliskin? How much longer is this guy gonna sleep? Pues nada. No vamos a ver. No puedo. ¿Ah? Como si hubiera meado. Pero no he meado porque obviamente pues, no he meado. Vale, sigue por aquí. No me deja. Nivel 1. No tengo nada de nivel 1. Hola. Alto las manos. Freeze! Freeze. Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. What? Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Peter Stillman. Lecturer at Navscolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody. No estoy para echar carreras. A famous Por mi church got culpa, una wiped off famosa the iglesia map saltó next por los to me, aires. with too many Y lives se perdieron inside. muchas vidas. All I lost was Y lo this único que leg. perdí fue esta pierna. So you're the bomb Así que tú eres disposal guy. experto en bombas. Kid, this is the bomb Chaval, disposal se podría guy. decir que él Open inventó any las bombas. explosives Abre cualquier disposal libro que textbook and hable de you'll see explosivos y his seguro que name. verás su nombre. Just De ancient eso ya hace history mucho now. tiempo. Why did they bring you out ¿Y of por qué te han hecho retirement then? participar en esta Because the misión? terrorist group Porque uno de here mis includes alumnos one of forma my parte del students, grupo the terrorista, Emperor of Explosives, el emperador de los Fatman. explosivos, Fatman. He built an atomic bomb when Construyó he una was bomba only atómica 10. cuando solo tenía 10 años. I created him in a En sense. cierto modo, yo soy And that's why responsable. you're here. Y por eso I'm estoy pretty aquí. rusty. Pero I ya no was soy supposed to tan supervise the bomb disposal. Looks like it was taken Parece que care la of misión se ha before I had acabado my desde que llegara turn. mi turno. I wouldn't say Yo no that. estoy seguro de eso. Intento leerlo, pero va a ser complicado, ¿eh? Porque
There Bueno, are muy at poco. least 2 Hay al people menos here dos who can personas claim aquí to que be experts in dicen bomb ser expertos en disposal. desviación de explosivos. Are you two with SEAL Ustedes Team dos 10? forman parte del I equipo didn't de see you at the tiene mission y creo que os vi en la reunión sobre la misión. Oh, we're with Nosotros another formamos parte de otro squad. grupo. My name is Pliskin, Me llamo Lieutenant Junior Pliskin, Grade. teniente Honored to Pliskin. meet you, Es un sir. gran honor Mr. conocerte, Pliskin, señor. do you have any Señor Pliskin. experience with explosives ¿Tienes disposal? experiencia? Don't worry about me. No debes And preocuparte por he mí. looks young, but he Y can este, do aunque it. parece But we joven, es need more capaz de no sé manpower. qué. Tiene hombre, yo soy What's your Raiden. name? Raiden. That's an odd name. Raiden. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? No lo voy a leer porque va a ser difícil. A skinny guy. Un tipo muy He went in delgado with vino us. con nosotros. Where is he? I haven't seen him since that No lo he visto skirmish. desde la Was he refriega. killed? I don't think so. mataron? I didn't No find creo. his body. I see. They told me he was a security systems architect Sistema with de a big seguridad shell. Michel. Why would they take a ¿Y civilian por qué habrán along? traído a un civil? Everything in this En structure este is lugar todo computer está controlado controlled. por un He was ordenador. supposed to get us Su past misión all es the para security facilitarnos la measures. entrada a la zona más I alta never de heard la anything about seguridad. Es la that. primera vez que oigo He eso. had official orders with Él him. tenía toda la documentación. We'll No sé leave qué. that for later. Dejemos eso para Right now, ahora. we need to figure out how Ahora to tenemos deal que with buscar all the una forma de bombs. deshacernos de las bombas. But there's no one left from Pero the no queda SEAL's nadie de EOD desactivación de squad. explosivos del grupo So de we no sé have qué. to do it Ya tenemos que ourselves. hacerlo But I've never nosotros. defused a Pero yo bomb nunca he desactivado before. una bomba. Hold on a sec. Espera un Off to poco. confer with the ¿Otra CO vez charla con again. tus amigos? Sí. Básicamente, sí. Son muy pesados, no paran de llamarme. Glad cada to dos hear por tres. Stillman Me is alegro safe. saber que Stillman Assist está him in any todavía way vivo y possible ayudar to a clear the desactivar C4 durante from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. No te The man preocupes, you're el hombre working con el with que is estás the trabajando best es el in the mejor en su field. tipo. All you have to do is Solo tienes follow que seguir his sus directions. You will, of course, keep your identity and mission Pero si no digas objectives a to él ni tu yourself. nombre ni los objetivos Is de it tu true misión. that an ¿Es engineer verdad que came in with vino con un Stillman? ingeniero? I wasn't informed No of sé that. información. It's probably Probablemente something sea the decisión de SEALs los decided on their own. There are more Hay important cosas más issues at hand, importantes Raiden. que de ahora. The enemy may Raiden. retaliate El for the enemigo puede failed aprovecharse assault. Get de those la que fallido. C4s Utiliza esos neutralized C4s. now. Colonel, I'm Todavía not no estoy qualified for calificado bomb para disposal. desactivar Jack, los it's explosivos. me. Jack, soy Rose? yo. You can Rose, do this. pues Trust me. lo puedes hacer You confiar en haven't mí. had bomb No tienes disposal entrenamiento training per se in de VR, desactivación, but pero you're debes more poder than manejar los capable of C4. handling C4. This is a little No es different from usarlas using sin desactivarlas. C4. You're up for this. Puedes You know hacerlo y that. lo sabes. How about it, kid? ¿Qué pasa, Are chaval? the results ¿Ya in has yet? terminado? Básicamente ahí está There's no need to mi think pareja, about this so supongo. much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a Hay temporary que freezing congelar las measure. bombas. Here, look at Mira this. esto. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a Este es el religion. siguiente. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this.
I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Básicamente él le enseñó a Fatman y ahora tenemos que detenerlo porque se siente culpable de haberlo enseñado y que vaya a destruir todo. Y quiere que pues eso. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use the system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? Vale. I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Vale. ¿Me dejarán desactivar una? Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. Coño. ¿Qué es eso? What's this? Security card issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Raiden, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. 140.25. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists, then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Toma, te lo he dejado claro, ¿eh? Just take care of those bombs for now.
What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by Kodak from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Vale, perfecto. ¿Me dejas ya jugar? ¿O no? Yes. Vale, pues ahora vamos a memorizar el... 140.25 era, ¿no? Never mind about me. Get on with disposing of those bombs. Perfecto. Justo lo que quería. Vale, ya tengo estos 4. Me tiro. Bastante bien, ¿no? El nodo. Vale, voy un momento a por la estufa porque me estoy puto helando, ¿vale? Dadme 2 segundos, please. Oh. A ver si se calienta un poco la habitación tú, porque madre mía, el frío que hace aquí. No es ni medio normal. No es ni medio normal el frío que hace. Si le bajo un poco el brillo, desde aquí puedo bajarle el brillo. Es que tiene mucho brillo, ¿no? ¿Qué? No, desde aquí no puedo bajarle brillo, la verdad. Pero bueno, no se va. Vamos a ver qué hay por aquí, si hay alguna cosita buena. Aparte de fotos warring, donguis. Ahí hay un... una bombita, ¿eh? Vale, entonces tengo que venir por aquí. En el baño hay una bomba, por lo que veo. En el baño... Femenai, ¿no? Ahí está. Una menos. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. O sea, puedo mover las cámaras. Vale, el audio vuelve a ir un poco jodido, pero bueno. Vale, aquí entonces no tengo nada que hacer ya. O sea, tengo que volver a algún otro lado. Calgo. Un cipher. Vuelvo por aquí.
Ok. ¿Qué pasa si vuelvo por aquí? Strutt B Transformer Room. Aquí había una habitación. Y ahí hay un men. Quiero conseguir... Prioridad absoluta conseguir el... Me parece que está como el brillo muy alto, ¿eh? Me gustaría reiniciar a lo mejor y bajarle un poco el brillo porque se ve demasiado alto el brillo. O al menos yo lo veo muy alto. O sea, lo veo con demasiado brillo. No jodas. De momento voy bien. A ver. Soy un ninja, tío. Soy un absoluto ninja. No sé si debería haber empezado por otro, ¿eh? También te digo. Nothing here. Vale, estas escondidas se pueden abrir. Y me pueden ver, Tener cuidado, sopa un ballet. Pero es que el problema es... Vale, aquí hay un tío que siempre está indicando si hay algo o no hay algo. Tengo que ver más o menos cuál es el movimiento que hace cada uno. Lo suyo sería intentar dormirlos, pero como no tengo la mierda del arma... Nothing here. Nothing here. A ver, bueno, un poco de... Mierda, me vio. Vale, este tío cuando se va para allá se vuelve ahí como hacia... Espero que no me vea.
A ver, realmente me estaría viendo, ¿vale? Pero recordemos, es un juego de Play 2. La IA, pues es eso. Oh. What's that? Hostia. Oh. What's that? No me jodas. I got him. Send reinforcements. Da igual, no pasa nada, si me matan, me matan, Bueno, ya sé que aquí hay una ración. Me da igual, que me maten. Raiden! Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Vale. Esta creo que me lo voy a dejar para cuando tenga... Para cuando tenga la otra arma, porque, madre mía, ahora mismo estoy jodidísimo, ¿eh? There's somebody there. Me la voy a jugar, ¿eh? Toma. Perfecto. Madre mía, tío. Soy un ninja de Konoha. De la villa de Konoha. Sigo pensando que se ve muy amarillo. O sea, muy claro todo. Como muy blanco. Con mucho brillo. Y no me gusta. A ver qué pasa. Si se mete para el baño o no. No se mete, ¿no? Métete al baño, ¿no? ¿Qué? No te quieres meter, no te metas. No te metas, tío, no te metas. Ya me voy yo de aquí. Si tú no quieres irte, ya me voy yo. No voy a obligar a hacer nada. Epa, dicho. Vale, ahora se mete para abajo, y nosotros nos vamos rápido. Shum. Shum. Perfecto. Y ahora volvemos aquí. Vale. Yo diría que volviendo por aquí es mejor que ir al otro. Yo diría. Ya veremos. Que no vas a entrar, ¿eh?
¿Dónde verga está? ¿En serio? ¿Dónde coño está? O sea, estoy dando vueltas alrededor de él, pero a ver, tiene que estar por aquí, ¿no? Ok. Yo no lo veo. Joder. Hostia. Me está jodiendo, ¿eh? Porque no está aquí. O sea, no lo veo. Esas son las chispas que van... Estoy concentrado porque no quiero que me pillen y a la vez quiero saber dónde coño está. Pero no lo veo. Ay, Dios mío. There's somebody there. No, no hay nadie. Claro, tío, te he dicho que no hay nadie, coño. Vale, volvemos otra vez a empezar. ¿Dónde coño está? Es que no veo nada aquí. A lo mejor estoy dando vueltas aquí como un puto subnormal y aquí no está, pero no sé. Es que otra opción no encuentro, la verdad. Porque me puedo meter por algún sitio aquí. No sé, a ver si hay alguna verja rota por aquí o algo. Me puedo meter. Pero es que no, está como por esta esquina, tío, de aquí. Pero aquí no veo nada yo. No me puedo tirar. Aquí no veo ninguna lucecita.
Si me pongo en primera persona aquí, no veo nada. Aquí no parece... Yo no veo nada, tío. No veo nada de nada. No conquisto nada con una ensalada. Pero es que tampoco me sale el sonidito aquí cerca, ¿sabes? Y bajar, no sé cómo puedo bajar. Entonces... Vámonos por aquí. Vamos por aquí. Joder, tú. Pero qué clase de puto subnormal soy. Claro. Me he tirado 7 horas aquí para nada. Y solo me faltaba cerrar una puta puerta. Pero claro, como he abierto la otra puerta y no. Y ha dejado de hacer el pitido. Pues nada, pues me he pirado. Pero realmente era lo que tenía que hacer. Quiero para adelante y me tiro frío. Cierra esta puerta. Vale, pues me voy para acá. Connecting bridge. A, B. Vale, aquí tengo que hacer lo de colgarme. Hola. Me pillan, tío, es la hostia. Me pillan, tío. Y me puto pillan. Y supongo que si me paso de un lado a otro también me... Sigo teniendo. He de decir que de momento lo estaba haciendo bastante bien. A ver, me van a pillar siempre, pero lo estaba haciendo bastante bien. Creo que no me han pillado tantas veces como ayer. Ayer sí que me pillaron 700.000. Pero me voy haciendo los controles poco a poco. Aún no he disparado a nadie, eso sí. En el momento que tenga que hacer un boss... Es antiguo. Porque madre mía la que me espero. A ver si se piran ya.
nadie por aquí de momento. Justo ahí hay alguien. ¿Esto que es un poco laberinto o qué? Porque por aquí tampoco puedo, ¿no? Vale. Por aquí no puedo pasar. Sigo estando congelado, tú. Por aquí no puedo pasar. Por acá me voy. No, necesito volver a agacharme. Vale, por aquí. Por aquí no puedo ir a ningún lado, por aquí tampoco. No puedo ir a ningún lado por ninguno de estos. Y tengo que esquivar la cámara. ¿Qué hago? ¿Tiro un hachazo o qué? Tengo que averiguar cómo tengo que entrar, cómo entro ahí dentro. Porque claramente por aquí no puedo, ¿no? Por aquí no puedo. Va a ser que no. Mira, ahí está el tonto. Ahí hay algo. ¿El qué? No lo sé, pero me gustaría saber qué es. ¿Me verá? No, ¿verdad? ¿O sí? Bájate, bájate. Vale. A ver, desde aquí puedo ir por aquí y por aquí. Por aquí abajo puedo ir. Que no lo he intentado. No puedo. Por ahí abajo puedo ir. Por aquí obviamente no. Hasta aquí puedo ir. Pero aquí, a partir de aquí, ¿qué? Por aquí no, por aquí no. Dime. No one's gonna leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. Es que no se puede acceder andando.
Pues bro, no sé. Seguro que después está en un sitio súper chorra, tío. Como en el anterior. Corre rápido antes de que venga. Que tampoco puedo mirar a ningún lado, loco. Ah, mirar hasta ahí. La veo. Está ahí. ¿Y cómo coño llego ahí? Claramente está ahí. Mirad, ¿la veis? Ahí está. ¿Cómo llego? Ah. Porque por aquí no puedo ir, ¿verdad? Ah, que sí que puedo ir. Perfecto. Hostia, tío, ¿cómo coño voy? Vale, por aquí sí que puedo, pero vamos a intentar hacer algo por aquí. Por aquí no puedo. ¿Puedo? Supongo que si me pego aquí, esto lo puedo saltar y puedo llegar. Diría yo. Si no me pillan antes. Pero tampoco tiene pinta de que me dejen saltar esto. Esto lo saltamos y me deja. Pues está jodido, ¿eh? No sé muy bien dónde tengo que ir. Porque por mucho que le dé acción, no me deja saltar, obviamente. ¿Qué haces? Vale. ¿Cómo coño llego ahí, tío? A ver si me da tiempo antes de que me vea. Pues no he tenido suerte ni nada, ¿sabes? Pues no he tenido puta suerte ni nada. Loco, ¿cómo llego? Vale, por este lado no puedo. ¿No? Por este lado no puedo hacer nada aquí. O sea que esto es un puto callejón sin salida ahora mismo. Por este lado no puedo. Descartamos. Ahora, por este lado puedo llegar hasta aquí. De aquí hago así. Hago así. Y llego hasta aquí. Pero aquí ya no puedo hacer nada. Y obviamente desde aquí no le puedo dar. Y está ahí. O sea, a ver, otra cosa no, pero estar está ahí. O sea que al final me van a pillar.
aquí. Y por aquí, nada. O sea, haciendo eso no puedo hacer nada. Y claro, haciendo así. Uy. Así tampoco, obviamente. Vale. Vale, y si tengo que llegar... Rápido. Y si tengo que llegar por aquí y saltar por algún lado. Vale. Que no me pille, que no me pille, que no me pille, no me pilla. Coño, que sí. Te lo juro que no tengo ni puta idea en cómo llegar. No tengo ni putísima idea, loco. Estoy en una encrucijada aquí. Es que te juro que sé que seguramente es lo más cutre. O sea, no cutre, sino lo más... No sé cómo se dice, tío. Lo más tonto del mundo, ¿sabes? Que es algo que no estoy viendo, no sé, algo. Pero es que no sé qué es lo que no estoy viendo. Me ha dicho que no es un sitio por donde podrías llegar andando. Y volar de momento no sé. No sé, tío. Por curiosidad. Bájate de ahí. Y es que aquí no hay nada por lo que puedo hacer. Hostia, Dios. Y si le tengo que... Ya por probar, ¿eh? Porque hasta aquí, tercera, puedo llegar. Si le tengo que dar desde atrás... ¿Me verás si me quedo así? ¿Hello? Who's that? Mierda. Who's that? Enemy sight. Requesting backup unit. Understood. Backup squad. Head for the platform on the first floor, Strut 8, priority 1. Don't let the enemy get away. Return to your position. Encountered the enemy. Requesting backup. Raiden, what's wrong? Raiden. Raiden. Es que al final me tira mucho tiempo en esa habitación. Es que no sé dónde coño tengo que ir.
Por aquí. No se puede llegar andando, pero si puedo dispararle desde lejos, ¿qué? Esa es la del medio. Esta no es. Esta sí es. En teoría. Ok. No one's going to leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. Ya sí sé dónde está. El problema es que no sé cómo llegar. Es en esta, pues en esta. Vale, pues es en esta. Vamos a dejar que pase, a ver si puedo disparar. O sea, disparar, si puedo... Pues nada, no puedo llegar, tío. Que te baje, joder. Doctor Atman, ¿qué tal? Pues aquí estamos, jodidos porque no sé dónde coño está la puta bomba. O sea, sé dónde está, pero no sé cómo acceder a ella. Bienvenido, por cierto. Espero que te guste lo que ves. Aparte de alguien que no sabe dónde se está metiendo. Ah, vale, ahora tengo que cogerlo todo. Porque claro, me han matado. Vale. Espérate. A ver si es esto. Siempre me gustan los patrios. Ahí. Yo es la primera vez que estoy jugando la saga Metal Gear, también te digo. O sea, es la primera vez que me... Creo que es la primera vez en este juego cuando te lo mencionan, ¿verdad? Si no estoy muy equivocado. ¿Es por aquí? No, por aquí no puedo. Creo que sí. Sí, porque en el primero creo que no te lo llegan a mencionar nunca. Por eso. Te mencionan a Big Box, pero no te mencionan los Patriots. O sea, me sé bastante del lore, también te digo, pero nunca lo había jugado y eso no está bien, la verdad. Está ahí la puta bomba, ¿cómo accedo a ella? Joder. Hostia, tú, claro. El legado de los filósofos, yes. Eso, no, si no se llama un juego. Vale, llego hasta aquí. La pasta, ya ves. Llego hasta aquí, pero aquí estamos en el mismo problema porque no me deja subir. Entonces, seguimos jodidos. Y a distancia no le puedo dar, obviamente. Y ya no sé por dónde coño meterme más. ¡Ay, Dios! A ver. Creo que tienes que volver y meterte agachado, pero antes.
Por aquí obviamente no me deja. Ya lo probé antes. Ahora me tengo que esperar a que aparezca por el otro lado. Porque van a estar ahí. Por cierto, agáchate que antes me han visto por eso. Pero antes, ¿a dónde te refieres? ¿En el principio o aquí? En plan, donde lo he intentado la primera vez. Cuando me has saludado. Pues por aquí tampoco me deja. En el principio. Vale. Vale, a ver. Aquí pues. Agáchate, hombre. Agáchate. O sea, en este primero. Aquí atrás. A lo mejor aquí. Es que creo que aquí ya lo he intentado. Y no me deja. Y por aquí tampoco me deja. Por aquí tampoco. Sigue agachado. Y por aquí tampoco. Ah, coño, la puta madre que me parió. Vale, ya lo entiendo. Joder, tío. ¿Ves? Sabía que iba a ser una puta tontería, pero no la veía. Muchas gracias por ese consejito. A ver. This is Raiden. The C4 found in strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Vale. De esta... O sea, de esta ya la he congelado. Esta también. Ah, vale. Donde está la B es donde me hace falta... ¿eh? Oye. ¿Qué pasa? Vale, donde está la B es... No lo he hecho, ¿no? El juego podía ser real con el chat GPT. ¿Qué es eso? Me he perdido. Vale. Seguimos por aquí. Tío, quiero conseguir la bomba... la bomba iba a decir. La pistola tranquilizadora, tío. No sé dónde coño está. Y me pone muy nervioso no tenerla. A ver, ¿qué es esto? No lo había probado. ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué va? Mierda. He abierto algo que no quería. O sea, ¿para qué sirve? Voy a dejar que pase por aquí. Que me hubiera dado tiempo de sobra. Pero bueno, por si acaso. Raiden siente frustraciones especiales al ser engañado, está enojado porque sabe que ha sido manipulado y está tratando de descubrir quién está detrás de todo esto. Está determinado a descubrir la verdad. ¿Qué hay aquí arriba? No he ido, creo. Ah, vale, esto es para ir al otro, ¿no? O es por donde he venido al principio. Es probable que sea por donde he venido al principio. Ah, vale, este es el otro lado. Dos chats para mí. No, pero supongo que todo eso me lo explicarán ahora, ¿no? O sea, yo más o menos me sé el lore ya de Raiden, pero no sé, estaría guay descubrirlo ahora, ¿no?
por Tejeda. Ay, no. Quería ir por el otro. Es del chat GPT. Ah, pero le vas preguntando y te lo va diciendo cómo va la cosa. A ver, hay un tipejo y hay un cipher. Sí, exacto. Ah, coño. Pero ¿va a la vez que el cipher? Porque eso me jodería. Ahora es lo mío. No jodas, me ha visto, tío. Bueno, da igual, me mate. Tira. ¿Hay algún sitio para poder esconderme por aquí cerca? Por favor. Habitación. ¿Cómo que habitación? ¿Qué tal está 50 machete? ¿No es? Sí, es 50 machete. Pensaba que ponía Fifi. No, pues me han pillado. Estoy volviendo locura. ¿Cómo lo llevas? Pues aquí estamos. Llevamos unas cuantas bombas desactivadas. Creo que llevamos 2 o 3. Diría que 3. Sí, una en el lavabo, otra donde me encuentro con Pliskin y otra en la habitación de no sé qué, no sé si era de calderas o algo de eso. O de depósito de agua o algo. No sé muy bien qué es lo que ha dicho. Esto me da miedo. ¿Me van a pillar? Oh, la M9, yeah. Gracias. Me acabo de poner duro, es decir. Ah. El nodo está ahí. Lo estoy viendo palpitar. Vale, a ese no lo puedo dormir porque si lo duermo alerto a la gente, ¿no? Me van a pillar, ¿verdad? Estoy yendo al lado contrario del nodo, pero es que no sé muy bien hacia dónde tengo que ir. Y me ven, tío. Esto es increíble. Claro, por aquí no puedo ir. ¡Ah! A dormir. Y me han visto. Bueno, me matan. No. ¡Move! ¡No!
A ver, tío, ¿dónde coño están? Return to your positions. Increase security. Understood. Reinforcements are on their way to Strut F. Intensify the level of security. Vale, ahora tengo el arma, o sea, tengo la M9. Debería empezar a dormir a gente. Pero lo que pasa es que no quiero dormir al que tiene... ¿Cómo se dice? Al que tiene la radio. Al que está todo el rato diciendo no hay nada por aquí o cosas así. Pero claro, tampoco sé muy bien por dónde bajo. Creo que tengo que ir así como hacia el norte, ¿no? O sea, hacia arriba. ¿Ves? Nothing here, eso. A ese no lo puedo dormir porque seguramente si lo duermo, no me ha pasado, pero seguramente si lo duermo alerta a la gente. En plan, supongo que le habla a alguien, ¿no? Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. Who's there? Su puta madre. Who's there? ¡Loco! Enemy sighted. Requesting backup unit. Otra vez. Bueno, voy a ir por el otro lado porque este lado estoy sentenciado a muerte todo el puto rato. ¿Puedo guardar? Jack, is that you? Sí. Vale, puedo guardar, eso está bastante bien. Al menos que se me guarde que tengo ya el puto arma, tío. Me pone 1 del 7 de 2020. Error al guardar, ¿por qué? ¿Cómo que no? Claramente hay una puta memory card ahí introducida, cabrón. Jack, there's no memory card PS2 in the memory card slot. Vamos a esperar a que se vayan, a ver si lo detectan. Vale, ahora que se han pirado. Understood. Reinforcements are on their way to Strut F. Intensify the level of security. What can I do for you, Jack? Guardar, por favor. Que sí que hay una memory card introducida. Jack, there's no memory card PS2 in the memory card slot. You need a memory card PS2 to save with. Could you insert the memory card PS2 in the memory card slot? Que sí, te calles, cojones. What can I do for you, Jack? No me jodas, que quiero guardar. Ahora sí. ¿Cómo? See ya. Vale, archivo guardado, perfecto. Jack, it must be so nerve-wracking to defuse a bomb. Yeah, I'd say so. Okay, that was a stupid thing to say. Sorry. That's all right. It's just that I've never been trained in this stuff. You okay? Are you feeling well? I almost threw up a few times. Oh, Jack. But I'm okay. It's not like I'm in this alone. Oh, yeah, that's true. What do you think about when you're defusing those things? I don't think so much as remember, and I know that I need to resist that and keep my mind blank. I can't let myself be overwhelmed by the fear. So, am I a part of what you try not to remember? No. I was just kidding, but I guess this isn't a good time for that. No, it is, and I do think about you.
I'm trying to remember what's so special about April 30th. Any success? No, not yet. You need to stay alive so you can. Okay, that's a deal. Voy a intentar, aunque sea desactivar una bomba más. O llegar hasta el nodo y volver a guardar. A ver si lo puedo conseguir. Hombre, radar normal. Venga, ya le queda poquitito. Ya le queda poquitito. No hace. No, ay, aquí no hay nada. Nothing here. Es una putada porque, a ver. Yo dejaría que me maten. Porque me han quitado vida. Pero es que tampoco quiero que me maten. No sé si se me entiende. Vale, ahí ha salido como que alguien estaba ahí. Aquí no puedo entrar. El nodo tiene que estar como allí adelante, ¿no? Por ahí puedo ir a algún lado. Voy a intentar ir otra vez por el otro lado. Si me pillan, apago la play y me pijo. Porque no voy a estar esperando a que se me vaya otra vez la wea, ¿sabes? Estaría bien dormir a la gente. Me he puesto nervioso. He de decir. Nothing clear. Vale, ya sé quién es el que no puedo reventar. There's somebody there. Verga. Quiero bajar, tío. ¿En qué momento le he dado? No quería hacer eso. Si sigo por aquí, ¿a dónde voy? Perfecto, justo por donde quería ir. ¿Cómo que ho? Ya me han pillado, tío. Su puta madre.
Quiero el puto nodo ya. Vale. The situation is normal. All clear. No es por aquí, ¿verdad? Soy tontísimo, tío. Ahí está la bomba, la he visto, ¿eh? Pero quiero ir a por el nodo primero. A ver si voy a por la bomba tampoco va a pasar nada. There's somebody there. Oh. What's that? ¡No! Send reinforcements. Ya me han pillado, tío. El puto nodo aquí estaba. Lo siento. ¡Ah! ¡Qué rabia! Raiden, come in. Qué puta rabia, tío, de verdad. Raiden. Pero no, sigo sin tener nodo. Vale, lo bueno es que estoy aquí. Lo malo es que sigo sin tener nodo. No puede ser. No puede ser, tío, de verdad. O sea, esto ya es para mear, no echar gota, mear otra vez y tampoco echar gota. Soy malísimo, loco. A ver, este tío está aquí. Si voy rapidísimo, raude veloz, nothing here, hago así, fum, fum y fum, te consigo el puto nodo. Bien. Vale, ahora sé dónde coño están todo el mundo. Box 2, perfecto. Level 1. Raude veloz me paso a esta, a ver qué coño me dan. Mina. O sea, ¿puedo pasar por aquí abajo? Sí. Chaf. ¿Por dónde verga? Entro, ahí. Me tengo que tirar desde arriba, ¿no? ¿O qué? Cuidado. Cuidado, que viene. ¡Mierda! Su puta. Y encima me ha asustado, ¿eh? Lo peor es que me ha asustado. Clear. Clear. Gracias. Understood. Reinforcements are on
Son casi las 9. Me da a mí que lo voy a dejar aquí. Porque esto se me está haciendo larguito ahora mismo. Me están pillando muchas veces. Estoy entrando en un bucle. Que me pillan. Me voy, me vuelven a pillar. Me voy, me vuelven a pillar. Y así estamos. Hemos conseguido el nodo y 3 bombas. Nos quedan 3 más. Creo, sí, 3 más nos quedan. Que yo creo que por hoy está bastante bien. ¿Cuánto llevo en directo? 2 horas y media. Siempre digo que me gustaría empezar antes, pero bueno, es lo que hay. No he podido empezar antes hoy tampoco. Uf, estamos a menos 1 grado aquí, loco. Nothing here. Vale. Así que nada, en el momento que se vaya esto, vuelvo a guardar. Otra vez. What's that? Vamos a guardar. Estamos llegando a un punto en el que me está pasando todo el rato lo mismo. Guardamos. Jack, is that you? Soy yo. Guardamos, por favor. Déjame guardar, no me jodas. La integral. Sí. Muy bien, perfecto. Jack, do ¿sí? you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that ¿Vieron night. King Kong? Didn't sleep till morning. Qué cabrón. Ahora If it todo, weren't for that ahora follar le llama coincidence, ver King Kong. we wouldn't Su be puta together. madre. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. What? Es un poco tonto, Es decir. Amigos, voy a muy pesar.